Hola a todos, mi nombre es Fernando Javier Marcos, soy profesor de Derecho Comercial 2. El objetivo de este breve video es presentarles algunos aspectos fundamentales de una materia que integra gran parte del programa de Derecho Comercial 2, que son los títulos valores. Los títulos valores son instrumentos jurídicos que están asociados a la circulación de los bienes, a la circulación de la riqueza. Y tienen mucha importancia porque lo que van a permitir es la dinamización de los negocios a través de lo que se llama la circulación del crédito, la circulación de bienes. ¿De qué se trata esto? Fíjense que cuando nosotros hablamos del crédito, lo que queremos significar en general es que estamos accediendo a la posibilidad de financiar, de utilizar bienes que están en el mercado, pero que no se han transformado todavía en dinero constante y sonante. ¿Para qué? Para poder hacer a su vez otros negocios. Fíjense lo que decía Raimundo Fernández en una clásica obra, que es La quiebra, escrita ya por la década del 30, sobre el crédito. Voy a permitir leerlo porque son dos renglones, pero muy ilustrativos. Dice: el crédito es un elemento esencial en la economía moderna, sobre todo en el comercio, porque permite mediante el uso de capitales ajenos la realización de operaciones en mayor escala que si solo se efectuaran al contado, lo que trae un aumento del volumen de los negocios con el consiguiente beneficio individual y colectivo. Fíjense lo que está planteando, que es algo absolutamente simple. Si yo solamente dependo para hacer operaciones comerciales del dinero que tengo en el bolsillo, obviamente voy a poder hacer menos operaciones que si yo puedo realizar negocios, no solamente con el dinero que tengo en el bolsillo, sino también utilizando como herramientas de transacción los créditos que tengo contra otros deudores. Esto es lo que pasaba y lo que advirtieron los comerciantes, particularmente allá en el medioevo, cuando se empezó a salir de aquellas estructuras económicas básicas medievales y poco a poco, con el avance de la tecnología de aquellos tiempos, los primeros atisbos del maquinismo, la economía se empezó a dinamizar de una manera que hasta aquel entonces no era conocida. ¿Qué empezaron a ver los comerciantes? Empezaron a ver que tenían créditos. ¿Por qué? Porque vendían sus productos a plazo, pero esos créditos estaban inmovilizados. ¿Por qué? Porque debían esperar hasta que su deudor les pagase para poder luego volver a hacer una operación. Entonces imagínense que si ustedes habían hecho una operación y habían dado un crédito a su cliente para que les pague dentro de 90 días, usted recién iba a poder usar el dinero de ese precio dentro de los 90 días, cuando se los pagase. Claro, esto hacía o hizo advertir un problema importante, porque había un volumen importantísimo, muy grande de activos, que son esos créditos, representados por esos créditos, que estaban inmovilizados y que a su vez hacían que la economía funcionara de una manera mucho más lenta que la que podría ser si esos créditos fueran utilizados para la realización de otros negocios. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo cuento con un instrumento donde documenté ese crédito que tengo contra un cliente que me va a pagar a 90 días por 100 pesos, pero que ese instrumento hoy yo lo puedo transmitir a otro para pagar una obligación mía, y a su vez ese otro lo transmite a otro para pagar una obligación de él, y así sucesivamente, esos 100 pesos, cuando se lleguen a cobrar a los 90 días, capaz que fueron utilizados a través de ese instrumento que fue pasando de mano en mano para hacer 5, 6 o 7 negocios. Negocios que no se podrían haber hecho si no existía ese instrumento donde estaba documentado ese crédito. Pues bien, ¿cuál es el rol que tienen los títulos valores? Precisamente resolver este problema brindando 3 ventajas que fueron descritas por toda casi de manera conteste por toda la doctrina en materia de títulos, y que Yadarola, profesor cordobés que allá a finales de la década de 50, a principios de 60, sistematizó en nuestro país el tratamiento de los títulos valores basándose en el maestro Vivante, que en Italia había desarrollado también por primera vez y de manera sistemática, y como los conocemos hoy, a los títulos de crédito. Estos 3 caracteres: la simplificación, la certeza y la seguridad. Necesitábamos un mecanismo que fuera simple para transmitir los créditos, que no fuera complejo. ¿Por qué? Porque tenía que ser acorde a las necesidades de la velocidad de los negocios. Que fuera o brindara certezas sobre qué es lo que se estaba transmitiendo. Es decir, si yo estaba recibiendo un crédito de 100 pesos,
Estaba recibiendo eso y ese crédito era o tenía ese límite, tenía esas condiciones y no debía esperar nada más o nada distinto de aquello que estaba plasmado en ese instrumento. Y la seguridad jurídica y la seguridad en la transacción vinculada a que no me iba a encontrar con ninguna novedad distinta de todo aquello que yo podía saber razonablemente y qué era lo que yo podía saber razonablemente como tercero que recibía ese crédito. Lo que surgía del instrumento, porque después yo era ajeno totalmente a ese negocio jurídico que había dado origen a la emisión de ese título donde estaba documentado el crédito. Imagínense que si yo soy el que recibe ese crédito, yo no fui el que celebró ese negocio, por ejemplo, esa compraventa que dio lugar a la emisión de un título para documentar ese valor que se iba a pagar a plazo, a 90 días, a 180 días. ¿Por qué era necesario esto? Porque ¿cuáles eran los mecanismos que seguimos teniendo actualmente vigentes? Pero ¿cuáles eran los únicos mecanismos que existían en aquel entonces? Lo que llamamos la cesión de derechos de crédito. Esta cesión de derechos de crédito, como ustedes conocen, si bien no tiene una formalidad sacramental, sí requiere ciertas formalidades. ¿Y por qué? Porque requiere necesariamente la existencia de un contrato escrito celebrado entre el acreedor de ese crédito, llamado cedente, con un tercero, que es el cesionario, a quien se le transmite el crédito, que tiene este acreedor con lo que se llama el deudor cedido. El deudor cedido no participa del negocio jurídico si el acreedor cedente y el cesionario. El deudor cedido solamente se le notifica la cesión para que sepa que de ahora en adelante su nuevo acreedor es el cesionario y el cedente ha dejado de serlo, ¿no es cierto? Y además, para que también los terceros ya no puedan embargar los créditos que tenía el acreedor originario, porque ese crédito ha sido trasladado, ha sido traspasado a un nuevo acreedor. Y a su vez este cesionario podría hacer lo propio, volver a cederlo a otro y así sucesivamente, siempre notificando al deudor cedido las sucesivas cesiones. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que estamos en el campo de los derechos personales y en la cesión es un negocio derivado. ¿Qué significa? Que lo que está recibiendo el cesionario y a su vez los distintos cesionarios son, o es ese negocio jurídico original, esa compraventa original, donde se generó la deuda, que la está recibiendo un cesionario que a su vez después capaz que transmite ese crédito a otro nuevo cesionario, él ya como cedente, y a un nuevo cesionario por otro negocio jurídico. Y todas esas operaciones se van concatenando y van dando lugar a la posibilidad de que aparezcan defensas causales en el medio que se pueden oponer a el último cesionario que viene a cobrar. Imagínense un segundo cesionario que viene un día cuando vence el crédito, se le presenta al deudor cedido originario y dice vengo a cobrar. Y el deudor cedido le puede decir, mire, no voy a pagar, ¿por qué? Porque hubo un incumplimiento por parte del acreedor que cedió los créditos. ¿Por qué? Porque yo había adquirido una mercadería, esa mercadería tenía defectos, entonces esto me habilita a mí a plantear una excepción de incumplimiento, con lo cual yo puedo no pagar, ¿por qué? Porque no se ha cumplido con la otra parte de la contraprestación. Imagínense que esto, ¿qué hace? Hace que, por lo menos en lo que hace al tráfico comercial, la cesión no sea una herramienta útil. ¿Por qué? Porque los comerciantes estarían... primero, no tiene el dinamismo que vamos a ver, tienen los títulos valores para transmitir los créditos, ¿no? Pero además un problema mucho más de fondo, que cómo va a circular ese crédito con seguridad y con certeza, es decir, sabiendo qué es lo que estamos recibiendo potencialmente, si de golpe sabemos que el día que queremos ir a cobrar nos podemos encontrar con un planteo de un sujeto al que ni siquiera conocemos, porque el deudor cedido, yo como cesionario no lo conozco, puedo no conocerlo, ¿no? ¿Quién me puede decir no le pago oponiéndome una defensa personal que nació del negocio causal? ¿El negocio causal cuál es? El negocio subyacente que fue el que generó la emisión de título, la compraventa a plazo, que el precio a plazo se documentó en un título. En este caso, lo que se hizo en la cesión fue transmitir el crédito simplemente directamente de la compraventa. Obviamente que todo esto conspiraba contra la necesidad de que ese crédito circule de manera ágil, segura y simple. Entonces ahí aparecieron en escena los títulos de crédito y el derecho tuvo que buscar una manera de resolver este problema, fundamentalmente de las consecuencias que se derivaban precisamente de esta traslación de efectos que va produciéndose a causa de esta derivación, porque este negocio es un negocio derivado en la cesión de crédito. Se entiende que es derivado porque
no nos liberamos de los efectos de ese negocio original. Estamos atados a la suerte de ese negocio original, y si en el medio se van produciendo otras sesiones, el último sesionario también está atado a lo que va pasando en el medio, con lo cual se imagina que la situación de seguridad y certeza en cuanto a cuál es el crédito que está recibiendo es absolutamente mucho más remota que la que vamos a ver producen los títulos valores. ¿Qué es lo que hacen los títulos? Precisamente para resolver esta cuestión, lo que se desarrolla, lo que el derecho propone, es la existencia de un instrumento legal, que históricamente, y actualmente también sigue siendo en gran medida, estaba documentado en un papel, estaba en un soporte de papel, como decimos ahora, y que vamos a ver en alguna otra oportunidad que también hoy estos títulos valores no solamente los encontramos emitidos en lo que se llama un soporte de papel, sino que también existen los títulos que no existen, que no están documentados en un soporte de papel, que son fruto del fenómeno de la desmaterialización, es decir, los títulos que están registrados en sistemas informáticos, que hoy el Código Civil y otro soporte, que el Código Civil y Comercial, hoy vamos a ver después los habilita. Por eso vamos a hablar de títulos valores cartulares, y los que están documentados en un papel, una cartulina, una cártula, y los títulos valores que están no cartulares, que son los que veníamos mencionando recién. Pero eso vamos a avanzar más adelante. Ahora me interesa ir al meollo de la cuestión. ¿Cómo resuelvo este problema de la circulación? De la circulación segura. Aparecen los títulos valores. Los títulos valores ¿en qué se transformaron? En instrumentos donde se incorporó ese crédito que reconoce como causa, un negocio jurídico subyacente. Obviamente nadie genera un crédito porque sí, ese crédito reconoce siempre la existencia de una causa, un contrato, algún tipo de obligación que genera el nacimiento de ese crédito, si no habría una obligación sin causa, ¿no es cierto? Ese crédito se incorpora a este título y lo que va a plantear el ordenamiento jurídico es algo novedoso. Primero, para darle facilidad a esta circulación, va a generar títulos que tienen un mecanismo de transmisión muy simple. Vamos a ver luego las leyes, lo que llaman las leyes de circulación, y vamos a ver que hay títulos al portador, títulos nominativos, títulos a la orden, que tienen distintos mecanismos, pero sencillos de transmisión en general. Otro dato que aparece en escena es el de la literalidad. Va a decir, mire, lo importante, lo único que va a tener que tener en cuenta quien recibe el título es precisamente el contenido literal del título. Literal en el sentido estricto de la palabra, lo que está escrito en el título. Es decir, quien recibe el título ya no va a tener que estar pensando en si puede haber algún tipo de dato que no figura en el título, pero que luego va a tener implicancias en el crédito que él está recibiendo. Pero lo más importante de todo, que es la autonomía. ¿Qué es esto de la autonomía que caracteriza a los títulos valores? La autonomía precisamente habla o hace referencia a la posibilidad de eliminar, si se quiere, por verlo desde un punto de vista más gráfico, este efecto de derivación que hablábamos en la sesión de derechos, al considerar que cada uno que adquiere ese título al que se le va transmitiendo, lo hace de manera originaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar atado a la suerte y a las consecuencias de la ejecución del negocio subyacente, es decir, del negocio jurídico que le dio origen. En buen romance, ¿qué significa esto? En el ejemplo que habíamos dado de la compraventa, que si yo mañana recibo un título de estos, por ejemplo un pagaré, todavía no estudiamos qué es el pagaré, pero pagaré o un cheque, donde está documentado un crédito de dinero para pagar una mercadería que se había vendido, el día que yo vaya a cobrar como tercero que recibió ese título el precio, el deudor no me va a poder decir, no me va a poder plantear que no me paga porque el acreedor originario no le entregó la mercadería en condiciones. ¿Por qué? Porque el crédito
que se incorpora al título a través de una declaración unilateral de voluntad que realiza el deudor, porque el deudor es el que emite el título, y donde se compromete particularmente, por ahora, para simplificar la cosa, en lo que llamamos los títulos de crédito propiamente dicho, títulos cambiarios que instrumentan una obligación de dar una suma de dinero como son la letra de cambio, el cheque o el pagaré. Lo único que va a importar es lo que está plasmado en el título. ¿Por qué? Porque se va a interpretar que quien recibe ese título lo hace de manera autónoma, es decir, se interpreta desde el plano legal que la adquisición por el tercero que recibe el título es originaria, es como si estuviera desprendida de la historia anterior, es decir, no importa el pasado del negocio jurídico, qué es lo que ocurrió antes, importa lo que dice el título, importa que el título reúna las condiciones formales, vamos a ver que la formalidad es una característica propia de los títulos valores, que reúna las formalidades del título, y en la medida que ese título fue emitido como corresponde, fue entregado y recibido por el portador de buena fe, es decir, cuando el portador lo recibe de buena fe, y cumple con las normas de transmisión, porque vamos a ver que los distintos títulos y las distintas formas de las leyes de circulación del título, es decir, cómo se transmiten, dispone para determinado tipo de títulos cómo se deben transmitir, pero son mecanismos muy concretos. Es decir, si yo recibo el título con el cumplimiento de los requisitos formales, cumpliendo con las reglas de transmisión y lo hago de buena fe, me transformo en un portador legítimo. Y al ser un portador legítimo, recibo la inmunidad que me otorga la autonomía. ¿Y esta inmunidad en qué consiste? En que no me van a poder oponer, el día que quiera ir a cobrar, defensas de orden personal. Es decir, solamente me van a poder plantear defensas que nazcan del título. Por ejemplo, si el título está falsificado, si el título está adulterado. Defensas formales, la prescripción, ¿no? Defensas procesales, dilatorias como la incompetencia, no sé, fui a ejecutar el título ante un juez que no era competente. Pero nadie me va a poder venir a decir que no me paga el título porque no se cumplió con el negocio causal subyacente, aquel que le dio origen a la emisión del título. Porque, insisto, tengan presente que nadie libra un título para obligarse a pagar una suma de dinero si no existe una causa lícita, ¿no es cierto? Una compraventa, algún tipo de obligación, algún contrato celebrado, ¿no? O porque estoy pagando una obligación derivada de un hecho ilícito, no sé, choqué a alguien y tengo que pagar una indemnización, entonces emito un cheque para pagar esa indemnización, ¿no? O documento ese crédito en 3 pagarés a 30, 60 y 90 días y alguien tiene esos pagarés y los transmite. Entonces, fíjense qué importante que es esto, porque esto hace al centro y al meollo de la cuestión. Y es lo que resolvió el problema de la circulación, porque mientras que en la cesión de derechos yo estaba atado a las suertes del negocio original, en la circulación cambiaria, la autonomía me otorga esta inmunidad. Entonces, cuando yo recibo un título, no me importa saber qué pasó con el negocio jurídico original, no me interesa nada de eso, no me tiene que preocupar, me tiene que preocupar que el título cumpla con los requisitos formales, lo que dice el título, y que yo reciba ese título cumpliendo lo que se llaman las leyes de circulación, es decir, los mecanismos o cumplir con las formalidades de transmisión, que luego vamos a ver cuáles son. Si yo cumplo con estos requisitos y fundamentalmente lo hago de buena fe, recibo esta inmunidad que me da la autonomía cambiaria. Porque para el derecho, cada una de estas nuevas transmisiones va a significar o va a implicar que el quien lo recibe de manera originaria y no derivada como pasa en la cesión de derechos. Entonces fíjense que esto cambia o cambió sustancialmente las cuestiones. ¿Por qué? Porque de esta manera sí podían circular los créditos, podían circular estas sumas de dinero documentadas en estos créditos, podían ser utilizados a través de estos instrumentos, esos créditos, para realizar otro tipo de operaciones, sin necesidad de estar en un estado de incertidumbre, como si, más allá de la poca practicidad, podía generar la cesión de derechos o la cesión de créditos para lo que es la operatoria comercial. Bueno, en algún otro próximo video vamos a seguir explicando otros aspectos fundamentales de los títulos valores. Muchas gracias.